Hola, yo soy Last Dragon. Este video trata sobre Bcash y además de mostrarles la prueba de que funciona. ¿Qué es Bcash? Si vieron el video anterior de cómo hacer tu propio Octane con LVM, bueno, Bcash es lo mismo pero es más simplificado porque este no requiere de los volúmenes de Linux, requiere simplemente un dispositivo de bloques. ¿Qué es un dispositivo de bloques? Es cualquier cosa que sea como una unidad de almacenamiento. Para resumirlo, por ejemplo, un disco duro genera un archivo de bloques que es el DEP-SDA, por ejemplo. Eso es un archivo de bloques. Pues eso es lo que hace el Bcash, simplemente cachea un dispositivo de bloques en un disco duro sólido, aunque por ahí me han criticado este asunto del disco duro sólido. Entonces el controlador de estado sólido para los puritanos, el SSD, pues bueno, esto no trata de semántica ni de contexto, así que continuemos con Bcash. Bueno, Bcash hace exactamente lo mismo pero sin LVM. Esto significa que lo podemos aplicar directamente a archivos de bloques generados, por ejemplo, por un RAID, por un disco duro, por un LVM, por ejemplo, porque el LVM al final te genera un archivo de bloques. En fin, es mucho más sencillo, pues el asunto es que no requieres LVM, directamente puedes pasar a usarlo. Ahora, para usarlo, voy a mostrarles aquí, no el cómo hacerlo lo voy a dejar en mi blog. En la descripción del video voy a dejar un URL al blog con las instrucciones para crear tu Bcash. Es muy sencillo. De hacerlo comando tras comando, en menos de un minuto o de dos ya tienes tu Octane de Linux o tu disco híbrido si así lo quieres ver. Lo que yo voy a mostrar en este video es, una vez ya creado, ya sea el LVM o Bcash, el resultado final. ¿Por qué voy a probarlo? Bueno, el servidor que ya está atrás, ese lo volví a rehacer, lo volví a reconfigurar porque me di a la tarea de comprar un disco duro SSD. Dije, bueno, si ya me estoy metiendo a explicar estas cosas, pues uno tiene que comer su propia comida, uno tiene que seguir sus propios consejos. Quiero entonces que mi servidor personal de virtualización se comporte como un servidor profesional a la hora de los almacenamientos. Y eso fue lo que hice. Compré un disco duro SSD y se lo agregué al RAID. Tiene un RAID 0 y con este RAID obtenía las velocidades de lectura de disco que han visto en mis videos y que para mí es suficiente. Sin embargo, pues realmente los costos de los discos duros, de los controladores de estado sólido SSD, en este momento andan por 500 pesos mexicanos, 25 dólares estadounidenses. Es una bicoca. Entonces conseguí un disco duro y hice lo mismo, pero en vez de usar LVM usé Bcash. Pero si hubiera usado LVM, lo que voy a mostrar en este video es exactamente igual. Y pues nada más, vamos al video para que vean la velocidad que se ganó. Cómo tengo acceso al bus SATA como si se tratara de un servidor de rack, un Blade, algo verdaderamente rápido y a un muy bajo costo. Y eso lo puedes tener tú en tu casa, en tu servidor personal o en tu estación de trabajo. Tú puedes tener tus discos duros normales de teras que consideras lentos y un disco con una inversión de 500 pesos, un estado sólido, y con eso haces que todos se comporten como si fueran de estado sólido a pesar de ser discos duros comunes y corrientes. Pues vamos a correr los benchmark y ver cómo funciona. Ahora vamos a conectarnos a mi servidor de virtualización. Ok, ¿qué tenemos aquí? Pues podemos ver que hay un disco duro donde está instalado el sistema operativo. Esto está en el disco SSD. Vemos que hay un dispositivo llamado Bcash 0. Es donde está el home RAID cache SSD. Y está otro home SSD. ¿Por qué tengo tantas cosas? Además, un home RAID.
Porque de ahora en adelante, cuando cree máquinas virtuales, tengo la opción de crearlas con un disco duro Bcache, tengo la opción de crearlos directamente ya con la velocidad del SSD o usar el RAID dependiendo de qué tanta velocidad requiero para una máquina virtual. De regreso en la consola, nos preparamos para hacer los benchmark y aquí vamos a usar FIO para hacer las pruebas de IOPS. Los IOPS son los Input Output per Second, o sea, la entrada y salida por segundo de los discos duros. Y con esto vamos a medir la velocidad que alcanza este sistema de Bcache y lo vamos a comparar contra un disco duro normal y directamente contra el SSD. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con el más lento. El más lento sería entonces simplemente el RAID, el cual lo tengo en Home RAID. Y aquí vamos a hacer la medición de los IOPS con este comando, el FIO. Pues vamos a darle. Según esto, la prueba va a tomar un poco menos de 2 minutos, así que con calmita. Con calmita. La buena noticia es que mientras más pruebas vayamos haciendo, lo vamos a ir haciendo en dispositivos cada vez más rápidos, así que esto debe tardar cada vez menos. Este es el RAID 0, el más lento de los dispositivos de almacenamiento que tengo en mi servidor de virtualización personal. Ya desde aquí podemos ir viendo unas métricas de IOPS, pero hay que esperar a que esto termine para que nos diga los IOPS en lecturas y escrituras. Se toma su tiempo. Y es que de hecho no es que se tome mucho su tiempo, es que en realidad está estresando el disco duro en el RAID 0 bastante, lo está llevando a su límite para ver cuántos son sus entradas y salidas por segundo máximas que puede dar. %. Faltan unos 20 segundos. Ya nada más faltan 10 segundos y tendremos los resultados. Y aquí están. Pues tenemos que su latencia y los IOPS están aquí en Write IOPS, o sea, aquí está su escritura, son 1159, más arriba está la lectura, 1156, muy parecidos, escribe prácticamente a la misma velocidad a la que lee. Esto es el RAID 0, 1156, vamos a ponerle 1160 redondeados, tanto de escritura como de lectura. Borramos el archivo de pruebas y ahora vamos a posicionarnos en el RAID con cache, que equivale a nuestro obtain. Entonces RAID con cache, y aquí vamos a volver a hacer la prueba, la misma prueba. Esto va cada vez más rápido. Aquí ya podemos ver unas métricas de los IOPS que ya el valor no entra, así que le tienen que poner acá. Y estamos hablando de 12.000 cuando el otro era 1160.
Esto ya estamos casi en 12.000, 11.000, 12.000 IOPS. Entonces hay que esperar a que esto termine y ver al final el promedio y el resultado final de los IOPS tanto de escritura como de lectura. Con calmita. $30. Con calmita. Muy bien, pues prácticamente ya acabó. Ahora vamos a revisar qué es lo que tenemos aquí. Pues aquí está la escritura. El otro fue de 1160, así fue como lo redondeamos. Este escribe a 11.000 K, 11.600. Esas son las escrituras que tiene esto con nuestro tipo cache, nuestro tipo caché de fabricación propia, equivalente a nuestro Octane. Y vemos que también acá arriba están las lecturas, muy parecidas. O sea, ahora escribe 11.600 entradas y salidas por segundo contra los 1160 que fue de la vez anterior. Y esto es una solución muy económica en donde yo convertí un almacenamiento de platos giratorios, un disco duro común y corriente, básicamente los convertía a un disco o un controlador de estado sólido o algo intermedio, porque al final no es tan rápido como un SSD, pero wow, lo potenció bastantísimo. Ahora vamos a correr la prueba directamente sobre el SSD y ver cuál es el resultado final. A este lo vamos a dejar como 11.600 en sus IOPS. Aquí se escribe directamente sobre un SSD. Hagamos la misma prueba y veamos los resultados. Desde aquí ya podemos ver que ya no estamos en 11.000 sino en 38.000, casi 40.000 operaciones por segundo de entrada y salida. Obviamente mucho más arriba, pero pues esto ya es directamente en el SSD. Y el otro simplemente es un caché hacia un RAID 0. Y aún así el resultado es espectacular, de 1160 a 11.000, a 11.600. Pues con calmita. Hay que esperar a que termine el benchmark para que no haya ningún tipo de trampa ni manipulación. Y con esto nos quedamos con los resultados verdaderos en este equipo de virtualización bastante económico.
pues ya terminó. Vamos a ver el número que tiene. Esto ya es algo mucho más grande comparado al Bcache, pero aquí estamos directamente sobre el disco SSD y supongo que sus lecturas son básicamente iguales. Estamos en 38.000, con nuestro Bcache son de 11.600, y sin el Bcache y sin el SSD solo tenemos 1160. Los discos duros comunes y corrientes se quedan muy abajo del Bcache. El Bcache es como intermedio entre puro SSD y disco duro. Y finalmente el SSD, que nos da 40.000, prácticamente 4 veces más. Y el Bcache son como 10 veces más que simplemente los discos normales. Y con esto pues sacamos una referencia de que sí podría valer, de hecho sí que vale la pena acelerar los discos normales, aunque estén en un arreglo, con un caché, y hacerlo de esta forma. ¿Qué es lo que yo hice aquí en esta configuración? Pues para aprovechar mejor el disco, el controlador de estado sólido, pues en una partición, en la primera partición pues es el EFI, aquí está. Esto lo tomé como disco de instalación de sistema operativo. La segunda partición es el sistema operativo. Y esta máquina, como no hace otra cosa que virtualizar, no tiene particiones de los variables y las otras cosas, porque su propósito es solo virtualizar, y mientras menos cosas tenga que le metan ruido, estamos mejor. No va a ejecutar obviamente nada, así que no tiene problemas con el particionamiento. Y de ahí sigue el dispositivo Bcache, que está ligado a un RAID, que es este que está acá, y con eso obtenemos 10 veces más velocidad que con este. Y finalmente, para cuando yo quiera hacer máquinas virtuales muy rápidas, también reservé una partición para crear discos duros virtuales sobre unidad de estado sólido. Pues ahí está. Con esto terminamos el benchmark. Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Este es el rendimiento que puedes obtener en una máquina ensamblada como la que está ahí atrás, en una máquina humilde, no necesariamente un servidor profesional, son velocidades bastante altas, y lo puedes hacer con muy bajo costo. Si gustas seguir recibiendo información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net. Por ahora, eso es todo. Adiós.